La primera ráfaga impactó antes de que nadie viera de dónde venía. 3 soldados alemanes que patrullaban a pie el perímetro del distrito industrial de Aquisgrán simplemente se doblaron y se dejaron caer. El sonido llegó medio segundo después de las balas. El escuadrón restante se dispersó hacia la línea de escombros, pero el fuego no cesó, ni para recargar, ni para respirar. Solo un martilleo continuo de balas del calibre. 45 destrozando las esquinas de ladrillo y los marcos de acero de las ventanas, obligándolos a aplastarse contra el suelo helado, con los cascos aplastados contra el barro, mientras el sonido los envolvía como un motor que se negaba a apagarse. Uno de los supervivientes, un Gefreiter llamado Holtz, escribiría más tarde en su diario capturado que sonaba como si alguien hubiera encontrado la manera de hacer que el arma olvidara que necesitaba detenerse. La llamó la tormenta interminable, y en 2 semanas, ese nombre se había extendido por las líneas alemanas más rápido que cualquier informe de inteligencia. Si historias como esta te transportan a un momento que no querrás abandonar, suscríbete ahora. Asegurémonos de que las extrañas y brutales innovaciones de hombres desesperados no queden sepultadas en el tiempo. Noviembre de 1944. Frente Occidental. La guerra se había convertido en una guerra demoledora y sucia, que se libraba casa por casa, habitación por habitación, escalera por escalera. Atrás quedaron los ataques blindados que barrían la campiña francesa. Ahora era Aquisgrán, luego Urgen y luego 1000 pueblos destrozados donde la visibilidad se reducía a 20 metros y cada puerta era un riesgo calculado. La infantería estadounidense necesitaba potencia de fuego que no se detuviera en medio de una brecha en una habitación, algo que siguiera hablando mientras cruzabas una zona de aniquilación o despejabas el pozo de un búnker. La pistola de grasa M3 se había convertido en la herramienta predilecta para el combate cuerpo a cuerpo. Era barata, estampada en acero, con una cadencia de fuego menor que la Thompson, más fácil de controlar, y el cartucho del 45 ACP impactaba como un puño a 3 metros. Pero seguía presentando el mismo problema de siempre, 30 cartuchos por cargador. En un combate serio, ese cargador se agotaba en menos de 4 segundos en modo automático, y recargar bajo fuego en un pasillo oscuro causaba bajas. La doctrina decía llevar cartuchos adicionales, recargar rápido y trabajar en parejas. La doctrina funcionó hasta que dejó de funcionar. Y en las afueras de Aquisgrán, en un depósito de suministro reconvertido en puesto de mantenimiento avanzado, un sargento llamado Ian Barlow decidió que la doctrina ya no era suficiente. Barlow tenía 31 años, mayor que la mayoría de los fusileros, y era originario de Kansas City. Había trabajado como maquinista en una fábrica de vagones de ferrocarril antes de que lo reclutaran. Lo habían asignado a una unidad de artillería de la primera división de infantería, responsable de la reparación de armas, la recuperación de piezas y las modificaciones de campo cuando las cosas se rompían de maneras que el manual no detallaba. No era un inventor. No intentaba reinventar nada. Simplemente estaba cansado de ver a los fusileros regresar con las armas vacías y la mirada perdida, hablando de cómo se habían quedado sin munición en medio de una habitación y tuvieron que terminar el combate con un cuchillo de trinchera, un casco o nada. Barlow había pasado 2 semanas viendo cómo aumentaban las bajas durante los combates callejeros de Aquisgrán, y una noche de mediados de noviembre, sentado en la parte trasera de un almacén helado con una pistola de engrase desmontada en un banco de trabajo y un montón de cargadores dañados rescatados del campo de batalla, se hizo una simple pregunta. ¿Y si no tenía que parar? La idea no era complicada. Los cargadores se alimentaban lateralmente en el M3. Si se podían conectar 3 de ellos de forma que se mantuvieran alineados y el cerrojo descargara balas continuamente a medida que cada cargador se vaciaba y el siguiente se posicionaba, se triplicaba el tiempo de disparo continuo. 90 balas sin recargar. 12 segundos de fuego automático continuo si se mantenía el gatillo apretado. O, siendo más realistas, 30 segundos de ráfagas controladas sin romper el ritmo. Suficiente para silenciar una habitación entera, cubrir a un escuadrón que cruzaba terreno abierto, defender una escalera de un contraataque sin esa pausa fatal donde el enemigo sabe que eres vulnerable. El desafío era mecánico. Los cargadores no estaban diseñados para conectarse. Los labios de alimentación debían mantenerse alineados. El peso no podía desequilibrar el arma hasta el punto de volverla incontrolable. Y tenía que ser lo suficientemente resistente como para resistir el barro, los impactos y el tipo de maltrato que el equipo de infantería soportaba en un solo día. Barlow empezó con una placa de acero recuperada de un semioruga alemán destruido, de 1/4 de pulgada de grosor, lo suficientemente resistente como para mantener la forma bajo tensión, pero lo suficientemente delgada como para cortarla y perforarla con las herramientas que tenía.
Fabricó un soporte de acoplamiento que se sujetaba al lateral de cada cargador, bloqueando 3 de ellos juntos en una línea ligeramente escalonada para que la trayectoria de alimentación se mantuviera uniforme mientras uno se vaciaba y el siguiente tomaba el relevo. Utilizó resortes de cerrojos de fusil dañados para crear un sistema de alineación pasiva que mantenía la presión en los cargadores, asegurando que se asentaran limpiamente sin tambalearse. Todo el conjunto añadía aproximadamente 1 kilo al arma, todo montado bajo y cerca del cajón de mecanismos, para que el centro de gravedad no se desplazara demasiado hacia adelante. Lo probó en su propia arma, un M3 muy usado que ya había pasado por 2 propietarios anteriores. Revisó el mecanismo de alimentación a mano y luego hizo algo que la mayoría de los armeros habrían considerado una locura. Lo llevó hasta el borde del perímetro al amanecer, les dijo a los centinelas que se taparan los oídos y disparó todo el conjunto en una ráfaga larga y sostenida contra una pila de escombros a 50 pies de distancia. El arma no se atascó. Los cargadores se cargaron con suavidad. 90 balas en poco menos de 13 segundos, y cuando el cerrojo se quedó vacío, el cañón estaba tan caliente que brillaba. Pero el armazón estaba intacto y el soporte no se había agrietado. Barlow se quedó allí, en el frío de noviembre, con los oídos tumbando, mirando el arma en sus manos como si acabara de descubrir algo inexistente. Volvió adentro. Hizo 2 ensamblajes más con piezas de repuesto y se los entregó a un escuadrón de fusileros que se preparaba para avanzar al siguiente bloque de combate urbano. Les dijo que lo usaran si se metían en problemas y que le avisaran si se rompía. Lo miraron como si les hubiera dado un código de trucos. 3 días después, el mismo escuadrón quedó atrapado en un edificio de apartamentos de 3 plantas por un pelotón alemán que intentaba recuperar un depósito de suministros. El combate comenzó en la planta baja y fue ascendiendo, habitación por habitación, granada tras granada, hasta que ambos bandos quedaron exhaustos y sin opciones. Los estadounidenses, con la mitad de sus efectivos, estaban atrapados en la segunda planta, mientras los alemanes avanzaban por la escalera principal e intentaban flanquearla a través de un muro interior derrumbado. Fue entonces cuando el soldado de primera clase Raymond Courtland, un joven de 22 años de Tennessee que portaba una de las pistolas de grasa modificadas de Barlow, se instaló en lo alto de la escalera y abrió fuego. Apretó el gatillo y roció la escalera con una ráfaga ininterrumpida de balas del calibre 45 que destrozaron yeso, madera y carne sin parar. Los alemanes intentaron avanzar 2 veces. En ambas ocasiones fueron repelidos por un fuego incesante, sin pausa, que nunca les dio margen de maniobra. Courtland agotó todo el cargador triple de una sola ráfaga sostenida, recargó un cargador estándar de 30 balas y retrocedió mientras el resto de su escuadrón rompía contacto por la ventana trasera. El líder del escuadrón, un sargento llamado Milliken, informó de la acción a los mandos superiores con una frase que llamó la atención de todos. El arma no se detuvo. No pudieron avanzar porque el arma no se detuvo. Se corrió la voz, no por los canales oficiales, sino por el boca a boca que tiene cada unidad de combate, la red invisible de soldados que intercambian historias entre raciones frías y descansos para fumar. A finales de noviembre, 3 unidades de artillería más se enteraron de la configuración de los cargadores conectados. Un teniente del 26º Regimiento de Infantería envió un mensajero al depósito de Barlow preguntando si podía fabricar 10 más. Una semana después, eran 30. A mediados de diciembre, justo cuando estalló la guerra de las Ardenas y todo el frente se sumió en el caos, Barlow había producido más de 60 conjuntos de cargadores modificados. Los había distribuido entre 4 regimientos de infantería y había empezado a recibir informes de campo que parecían pesadillas. Las escuadras que utilizaban la configuración informaron que las tropas alemanas se negaban a entrar en ciertos edificios porque el fuego era implacable. Los soldados alemanes capturados mencionaron el arma específicamente durante el interrogatorio, llamándola el arma que no se recarga, la Amerikanische Sturm, una frase que se traducía vagamente como tormenta estadounidense. Un resumen de inteligencia señaló que las tácticas de los escuadrones alemanes comenzaron a cambiar en los sectores donde se había utilizado el arma, y la infantería enemiga esperaba más tiempo antes de avanzar, tratando de provocar recargas que nunca llegaban. La perspectiva alemana era pura confusión. Durante 2 años, se había adaptado a los ritmos de las armas automáticas estadounidenses. Las Thompson eran rápidas y ruidosas, pero se agotaban rápidamente. Las Var eran devastadoras, pero pesadas, y las usaban especialistas que no podían estar en todas partes. El M1 Garand estándar tenía ese sonido metálico distintivo al expulsarse el cargador, un sonido que todo soldado alemán aprendía a reconocer como un momento de vulnerabilidad. La doctrina enseñaba a escuchar las pausas, contar las ráfagas y calcular el tiempo de recarga.
Pero ahora existía esta nueva arma, una pistola de grasa modificada que disparaba y disparaba sin parar, y rompía la sincronización. No se podía esperar porque no se detenía. No se podía apresurar porque para cuando se atacaba, ya se estaba en campo abierto y el arma seguía disparando. Los informes alemanes posteriores a la acción de finales de 1944 mencionan el arma por su apodo más de una docena de veces, describiéndola como un arma psicológica, algo que afectaba la moral no porque fuera más letal por disparo, sino porque eliminaba la única ventana de oportunidad predecible que permitía sobrevivir a la limpieza de una habitación. El efecto de la moral estadounidense fue igualmente significativo, aunque se manifestó de forma diferente. Los soldados que portaban el arma modificada reportaron sentirse menos vulnerables durante los momentos críticos del combate urbano. Sentían una confianza que les proporcionaba saber que contaban con capacidad de fuego sostenido, una protección psicológica contra el terror del combate cuerpo a cuerpo. El cabo James Dietrich, fusilero del 16º Regimiento de Infantería, escribió en una carta a su hermano que el arma le hacía sentir que controlaba situaciones que antes parecían un caos absoluto. Describió cómo despejó una hilera de sótanos conectados en una cervecería bombardeada, moviéndose en la oscuridad con solo una linterna pegada al casco, sabiendo que se encontraba resistencia. No tendría que preocuparse de que su arma se silenciara en el peor momento. Esa ventaja mental se tradujo en agresividad táctica. Las unidades equipadas con las pistolas de grasa modificadas estaban más dispuestas a tomar posiciones de vanguardia, más seguras de su capacidad para suprimir los puntos fuertes enemigos y más eficaces para mantener el impulso durante los asaltos. Barlow nunca presentó el diseño por los canales oficiales. No hubo solicitud de patente, ni informe formal de ingeniería, ni recomendación de reconocimiento ni aprobación del mando de artillería. Simplemente siguió construyéndolos en la trastienda de aquel depósito de congelación, utilizando materiales recuperados y cualquier cargador que pudiera encontrar en el campo. Capacitó a otros armeros en el proceso de ensamblaje, difundiendo el conocimiento horizontalmente a través de las unidades de mantenimiento para que ningún oficial desaprobador pudiera detenerlo. Para enero de 1945, la modificación ya había aparecido en al menos 9 divisiones distintas del frente occidental, a menudo sin que nadie en el cuartel general supiera de su existencia. Era innovación de campo en su estado más puro, surgida de la necesidad y difundida por quienes más la necesitaban. El registro oficial del ejército no menciona conjuntos de cargadores triples. No hay manuales técnicos, documentos de entrenamiento ni fotografías en los archivos. Pero los archivos de inteligencia alemanes capturados después de la guerra lo mencionan repetidamente, siempre con la misma mezcla de frustración y miedo. No podían entender por qué la doctrina estadounidense había cambiado tan repentinamente. No sabían que no era doctrina. Era un maquinista en un almacén que se cansó de ver morir a los hombres porque sus armas se silenciaban en el momento equivocado. El arma no era perfecta. El peso adicional dificultaba su maniobrabilidad en espacios reducidos. Si se dejaba caer mal, el soporte podía doblarse y provocar un fallo en el alimentador. La suciedad y el barro podían obstruir la transición entre cargadores si no se mantenía limpia. A algunos soldados les encantaba. A otros les resultaba incómoda y se quedaban con cargadores estándar. Pero para quienes la llevaron a los combates de pesadilla en espacios cerrados que definieron los últimos 6 meses de la guerra europea, se convirtió en un salvavidas. Hay cartas a casa de esa época, escritas por fusileros que mencionan el arma sin nombrarla directamente, hablando de cómo finalmente tenían algo que no los dejaba colgados en medio de un combate. Una carta, enviada por un soldado raso de la 9ª División de Infantería y posteriormente donada a un museo militar, incluye la frase: «No sé quién hizo esta cosa, pero si sobrevivo y alguna vez lo conozco, le invito a todas las bebidas que pueda soportar». La modificación se utilizó con mayor intensidad durante la batalla de las Ardenas. En el caos de aquella contraofensiva invernal, con las líneas de suministro cortadas y las unidades rodeadas, la capacidad de mantener el fuego sin recargar se volvió aún más crucial. Pequeños grupos de soldados estadounidenses defendían cruces de caminos, granjas y posiciones forestales contra los repetidos asaltos alemanes, a menudo superados en número y con escasez de munición. La configuración de triple cargador permitía a los tiradores individuales mantener una posición durante más tiempo, suprimir formaciones enemigas más numerosas y ganar tiempo para refuerzos o la retirada. Existe un caso documentado de los combates en los alrededores de Bastogne en el que un solo soldado con una pistola de grasa modificada defendió la entrada de un granero de piedra contra una escuadra alemana durante casi 8 minutos, disparando ráfagas controladas que mantuvieron al enemigo acorralado en el exterior hasta que su escuadra pudo reposicionarse.
Utilizó 4 conjuntos de triple cargador, 360 cartuchos en total, y se marchó con el arma tan caliente que el guardamanos le había quemado el guante. El granero fue recuperado por las fuerzas alemanas 2 horas después, pero el retraso permitió al pelotón estadounidense escapar del cerco. El nombre del soldado nunca se registró en el informe posterior a la acción. Solo una nota que indicaba que el fuego automático continuo de origen desconocido impidió el avance enemigo. Los combates invernales pusieron de manifiesto tanto las fortalezas como las limitaciones del diseño. En los bosques helados de las Ardenas, donde las temperaturas descendían por debajo de cero y todo lo mecánico se volvía inestable, la pistola de grasa modificada demostró ser sorprendentemente resistente. El sencillo mecanismo de retroceso del M3 implicaba menos piezas que se congelaran o fallaran, y el soporte de acero era lo suficientemente robusto como para soportar el frío sin agrietarse. Sin embargo, los propios cargadores se volvieron problemáticos. Los resortes en su interior a veces perdían tensión con el frío extremo, lo que provocaba fallos de alimentación. Los soldados aprendieron a guardar cargadores de repuesto dentro de sus chaquetas, cerca del calor corporal, y a rotarlos antes de que se enfriaran demasiado para funcionar. Fue otra capa de experiencia de campo, otra adaptación que nunca llegó a aparecer en ningún manual, pero que se transmitió de veterano a sustituto gracias a la experiencia adquirida con esfuerzo. Para marzo de 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban a través del Rin y se adentraban en Alemania, el arma se había convertido en una leyenda entre las tropas de primera línea. Los nuevos reemplazos que llegaban al frente oían hablar de ella antes de verla, descrita en el mismo tono susurrante que otros recursos escasos en el campo de batalla. Los soldados experimentados que la portaban se hicieron conocidos por su reputación. Los jefes de pelotón solicitaban específicamente hombres con la pistola de engrase modificada para posiciones de vanguardia durante asaltos urbanos, sabiendo que la potencia de fuego sostenida podía marcar la diferencia entre una brecha exitosa y una escuadra destrozada en un portal. No se trataba de matar a más soldados enemigos. Se trataba de controlar el espacio y el tiempo. El arma permitía a un solo hombre dominar un cuello de botella, suprimir una sala entera o cubrir una retirada de una forma que las armas estándar no podían. Cambió las matemáticas de las tácticas de unidades pequeñas en entornos donde cada segundo y cada ángulo importaban. También hubo fallos, momentos en los que la modificación no funcionó como se esperaba o en los que las circunstancias superaron incluso sus ventajas. Durante el asalto a Colonia, un escuadrón equipado con 2 pistolas de grasa modificadas cayó en una emboscada a cruzar una plaza abierta. Una de las armas se atascó tras vaciarse el primer cargador. Un fragmento de desecho se atascó en el mecanismo de alimentación, impidiendo que el segundo cargador se asentara correctamente. El artillero, un soldado llamado Kowalski, cayó al suelo intentando desatascarlo en medio de la plaza. Sus compañeros lo arrastraron a cubierto, pero recibió 3 disparos y murió antes de que pudieran llevarlo a un puesto de socorro. El arma fue recuperada, se desatascó y se inspeccionó el soporte. Un pequeño trozo de metralla se había encajado en el resorte de alineación durante un combate anterior, invisible hasta que causó el fallo en el peor momento posible. Barlow se enteró 2 días después y pasó una noche entera rediseñando el alojamiento del resorte para evitar la infiltración de desecho. Nunca supo si la muerte de Kowalski podría haberse evitado con un mejor diseño, pero llevó esa pregunta consigo por el resto de su vida. Pero también atrajo la atención de las personas equivocadas. A finales de marzo, un oficial de artillería de una unidad del cuartel general de retaguardia se enteró de la modificación y decidió que requería una evaluación formal. Se presentó en el depósito de Barlow con un portapapeles y un manual de normas, inspeccionó la configuración e inmediatamente la marcó como una modificación de campo no autorizada de equipo estándar, una infracción de media docena de normas de suministro y seguridad. Barlow recibió la orden de detener la producción y entregar los conjuntos restantes para su inspección. La preocupación del oficial no era la seguridad ni la eficacia, era el papeleo. Las modificaciones no habían sido aprobadas por el mando de artillería, no se habían probado en el campo de pruebas de Aberdeen ni habían seguido los canales formales que regulaban la alteración y distribución de armas. El hecho de que funcionara y hubiera salvado vidas no importaba tanto como el hecho de que existiera fuera del sistema. Barlow obedeció, entregó 12 conjuntos y observó cómo los embalaban y los enviaban a un depósito en algún lugar de la retaguardia. Nunca los volvió a ver, pero para entonces el conocimiento ya se había extendido demasiado como para contenerlo. Otros armeros habían aprendido el proceso. Los soldados en el campo de batalla habían conservado sus configuraciones y no estaban dispuestos a renunciar a ellas. La modificación continuó apareciendo esporádicamente hasta el final de la guerra,
pasando de una unidad a otra como contrabando, manteniéndose en secreto y utilizándose siempre que la situación lo requería. La resistencia burocrática a la modificación reveló algo fundamental sobre la innovación militar. El sistema fue diseñado para ser cauteloso, para probar, evaluar y verificar antes de introducir cambios en el equipo estándar. Esa precaución salvó vidas al evitar que diseños defectuosos llegaran al campo, pero también generó fricción cuando las condiciones de campo exigieron soluciones más rápidas de lo que el sistema podía proporcionar. La modificación de Barlow existía en la brecha entre esas dos realidades. Era lo suficientemente buena para salvar vidas, pero no lo suficientemente perfecta para superar la evaluación formal. Fue efectiva en el contexto específico del combate urbano de finales de la guerra, pero podría no haber sido adecuada para otros entornos o misiones. La reticencia del ejército a adoptarla no era del todo irrazonable, pero también significó que una innovación nacida de la experiencia directa en combate se suprimiera en favor de mantener el control procedimental. Esa tensión entre la estandarización descendente y la adaptación ascendente ha definido la innovación militar a lo largo de la historia, y la historia de la pistola de grasa de triple cargador es solo un pequeño ejemplo de cómo esa tensión se manifiesta a nivel humano. El peso emocional del arma no era algo de lo que nadie hablara, pero estaba ahí. Para quienes la portaban, el triple cargador no era solo una ventaja táctica. Era una promesa de que, cuando las cosas se pusieran feas y el mundo se derrumbara en 3 metros de oscuridad, ruido y violencia, el arma no te dejaría. No te dejaría ahí parado con la recámara vacía y medio segundo de vida. Seguiría hablando mientras la necesitaras, y en ese tipo de combate, esa promesa valía más que los blindados, el apoyo aéreo o cualquier otra cosa que el mando pudiera darte. Era la diferencia entre morir porque te quedabas sin opciones y sobrevivir porque tenías un segundo más de fuego disponible. Los soldados que la usaban no escribían informes ni daban discursos. Simplemente la llevaban al siguiente pueblo, al siguiente edificio, a la siguiente escalera, y cuando llegaba el momento, apretaban el gatillo y la dejaban hacer lo que estaba diseñada para hacer. Hubo momentos de humor negro en torno al arma, el tipo de comedia negra que los soldados usan para procesar el miedo y el agotamiento. Un escuadrón empezó a llamar a su pistola de grasa modificada la motosierra, bromeando que podía cortar cualquier cosa con el tiempo suficiente. Otra unidad la apodó la máquina de escribir porque el fuego continuo sonaba como alguien escribiendo con furia en un teclado de acero. Estos apodos se extendieron más rápido que las designaciones oficiales, convirtiéndose en parte del lenguaje informal del combate. Un teniente le decía a su sargento que se asegurara de que la motosierra estuviera con el elemento de asalto, y todos entendían exactamente a qué se refería. Ese tipo de terminología orgánica era una señal de que el arma se había arraigado en la cultura de la unidad, que había trascendido ser una simple pieza de equipo y se había convertido en parte de la experiencia compartida de los hombres que la usaban. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Las pistolas de engrase modificadas desaparecieron casi tan rápido como aparecieron. La mayoría fueron entregadas durante la desmovilización, desmanteladas para obtener piezas o abandonadas en las ruinas de ciudades alemanas. Unas pocas regresaron a casa como trofeos de guerra, guardadas en bolsas de lona y olvidadas en áticos. El ejército nunca reconoció formalmente la modificación. No hubo ninguna mención para Barlow, ningún boletín técnico ni ningún documento de lecciones aprendidas que mencionara la innovación. El comando de artillería pasó a la siguiente generación de desarrollo de armas, centrada en lo que se convertiría en el M14 y posteriormente en el M16. La idea de conectar cargadores se retomó décadas después en diferentes formas: cargadores de ataúd, cargadores de tambor y sistemas de alimentación de alta capacidad, pero ninguno de ellos poseía la misma simplicidad cruda de los soportes de acero soldados y los resortes recuperados de Barlow. No era ingeniería elegante, era la desesperación hecha funcional, y funcionó porque tenía que hacerlo. El propio Barlow regresó a su casa en Kansas City en el verano de 1945, regresó a la fábrica de vagones y nunca habló públicamente de lo que había construido. No existen entrevistas, memorias ni fotografías suyas sosteniendo el arma. La única razón por la que conocemos su nombre se debe a un único formulario de requisición encontrado en el archivo de un depósito en la década de 1970. Una solicitud de 30 conjuntos de cargadores firmada por un sargento de mantenimiento y refrendada por el sargento mayor Barlow del destacamento de artillería, primera división de infantería. Ese formulario, junto con algunos informes de inteligencia alemanes y algunas cartas de soldados, es todo lo que queda del rastro documental. Pero las historias sobrevivieron. Los veteranos que portaron el arma hablaron de ella en reuniones.
La describieron a historiadores que realizaban proyectos de historia oral, la mencionaron de pasada durante entrevistas sobre otras batallas. Poco a poco, a lo largo de décadas, las piezas se fueron uniendo para formar una imagen de algo que existía en la brecha entre la historia oficial y la experiencia vivida. El apodo alemán, Tormenta Interminable, perduró más que el arma misma. Apareció en escritos de posguerra de antiguos soldados de la Wehrmacht, en memorias y análisis históricos de tácticas de combate urbano. Algunos exageraron las capacidades del arma, describiéndola como un cañón totalmente automático o un monstruo alimentado por cinta. Pero el miedo fundamental era real. Se habían enfrentado a algo que rompía las reglas con las que habían aprendido a sobrevivir y los había desconcertado de una forma que otras armas estadounidenses no lo habían hecho. No era solo la potencia de fuego, era la implacabilidad. La sensación de que, por mucho que esperaras, por mucho que calcularas tu movimiento, el arma al otro lado de la puerta no te iba a dar una oportunidad. Esa ventaja psicológica, ese pequeño cambio en el equilibrio de quien controlaba el ritmo de una pelea, era lo que hacía que el arma fuera efectiva más allá de sus especificaciones básicas. Un veterano alemán, entrevistado en la década de 1980 para un documental sobre el Frente Occidental, describió un encuentro con el arma durante la defensa de un distrito industrial en el Ruhr. Su escuadrón había establecido una posición defensiva en un taller de maquinaria, atrincherados tras maquinaria pesada, confiados en poder resistir una incursión estadounidense. Cuando llegó el ataque, esperaban el patrón habitual: ráfagas de fusiles y Thompson, pausas para recargar, oportunidades para devolver el fuego y maniobrar. En cambio, fueron alcanzados por fuego automático continuo que los inmovilizó por completo, impidiéndoles cualquier movimiento, cualquier respuesta. Dijo que se sentía como luchar contra una fuerza de la naturaleza más que contra otro soldado, algo que simplemente no se detenía, hicieran lo que hicieran. Su escuadrón se rindió después de 10 minutos, no porque hubieran sufrido bajas, sino porque la presión psicológica del fuego incesante había quebrantado su voluntad de resistir. Recordó al soldado estadounidense que había estado disparando, lo recordó entrando a taller después con el arma de aspecto extraño, recordó haber pensado que este era el futuro de la guerra, que el coraje individual y la habilidad táctica importarían cada vez menos contra armas que eliminaban las limitaciones humanas de la ecuación. Hay una lección más amplia en la historia, una que resuena mucho más allá de los detalles de un soporte de cargador soldado. La innovación en la guerra no siempre proviene de laboratorios, oficinas de diseño o una planificación estratégica de alto nivel. A veces proviene de un maquinista en un depósito congelado que ha visto demasiados jóvenes regresar con armas vacías y decide solucionar el problema con lo que tiene a mano. No se trata de genio ni de visión. Se trata de necesidad y de negarse a aceptar que las herramientas actuales son lo suficientemente buenas. Barlow no inventó un arma nueva. No revolucionó las tácticas de infantería. Simplemente mejoró la herramienta existente en el único aspecto que más importaba a los hombres que la usaban. La hizo durar más cuando era necesario. Y eso fue suficiente. Para cuando estalló la Guerra de Corea en 1950, la pistola engrasadora M3 ya estaba siendo reemplazada gradualmente por diseños más nuevos. La modificación del cargador triple quedó olvidada por los canales oficiales durante mucho tiempo, una nota a pie de página que nunca se incluyó en la nota a pie de página. Pero los soldados tienen una memoria prodigiosa, y la idea perduró. Existen informes no confirmados de modificaciones similares que aparecieron en Corea y posteriormente en Vietnam. Acopladores de cargadores improvisados y sistemas de alimentación improvisados, construidos en el campo de batalla cuando el armamento estándar no era suficiente. Ninguno de ellos utilizó el diseño exacto de Barlow, pero transmitían el mismo espíritu. La misma negativa a dejar que la doctrina o la normativa se interpusieran en la supervivencia. La misma comprensión de que quien aprieta el gatillo sabe mejor que nadie lo que necesita, y si el sistema no se lo da, lo construirá él mismo. Esa tradición de modificación de campo e innovación impulsada por los soldados ha continuado en cada conflicto desde entonces, desde los cargadores con cinta adhesiva en Irak hasta las piezas de armas impresas en 3D en las operaciones especiales modernas. Las herramientas cambian, pero el impulso permanece constante. Haz que funcione mejor, haz que dure más. Dale al siguiente una mejor oportunidad que la que tuviste. Los hombres que llevaron la tormenta interminable a las ciudades alemanas en el invierno de 1944 prácticamente han desaparecido. El arma en sí solo existe en fragmentos, referencias dispersas y recuerdos desvanecidos. No hay exposición en museos, ni placa conmemorativa, ni reconocimiento oficial de lo que fue ni de lo que hizo. Pero durante unos meses cruciales, en la peor clase de combate que la guerra ofreció,
proporcionó a los soldados estadounidenses una ventaja que necesitaban desesperadamente. Les permitió luchar un poco más, resistir con más fuerza y regresar a casa en números que podrían haber sido menores sin ella. Ese no es el tipo de cosas que aparecen en los libros de historia, pero es el tipo de cosas que importan más que casi cualquier otra cosa. Si esta historia te recordó que la verdadera innovación no siempre se hace pública ni se celebra, y que a veces los cambios más importantes provienen de quienes nadie ve, suscríbete. Sigamos desenterrando los fragmentos de historia que se nos escaparon. Eugene Barlow falleció en 1983 en Kansas City, enterrado con todos los honores militares, pero sin mencionar la modificación que había creado. Su obituario enumeraba su historial de servicio, su tiempo en Europa, su trabajo como maquinista y su familia. No mencionaba el arma. No mencionaba el apodo que le dieron los alemanes ni a los soldados que la portaron en los rincones más oscuros de la guerra. Sus hijos no lo supieron hasta años después, cuando un veterano los localizó tras leer sobre Barlow en un foro de historia militar y quiso agradecerles en nombre de los hombres que nunca tuvieron la oportunidad. El veterano, cuyo nombre nunca se hizo público, le contó a la hija de Barlow que el invento de su padre le había salvado la vida en un sótano de Aquisgrán, que llevaba una de las pistolas de engrase modificadas cuando su escuadrón fue emboscado y que el fuego continuo fue lo único que los mantuvo con vida el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos. Dijo que había pasado 40 años intentando averiguar quién había construido el arma, y ahora que lo sabía, quería que la familia comprendiera lo que había hecho su padre. La hija de Barlow le dio las gracias, aceptó la información discretamente y nunca habló del tema públicamente. Pero conservó las cartas y los documentos que le dio el veterano, y cuando falleció en 2015, esos papeles fueron donados a un pequeño museo militar en Kansas, donde hoy se conservan en una caja de archivo con la etiqueta Modificaciones de campaña, Teatro Europeo. En algún lugar de un almacén, un sótano o el baúl de un viejo soldado, uno de esos conjuntos podría aún existir. Soportes de acero oxidados, resortes desgastados, cargadores vacíos. Si lo tuvieras en tus manos, sentirías su peso, y si conocieras su historia, entenderías su significado. No solo un arma, una promesa, una negativa a rendirse. La respuesta de un maquinista a la pregunta de qué hacer cuando quienes cuentan contigo necesitan un segundo más de fuego y el manual dice que es imposible. Lo haces posible. Lo sueldas con chatarra y terquedad, y se lo entregas a quienes caminan hacia el infierno, y esperas que sea suficiente. Para los hombres que lo cargaron, lo fue. Para los que no llegaron a casa, tal vez les dio una oportunidad que de otro modo no habrían tenido. Y para Barlow, sentado en ese depósito helado con una pila de cargadores rotos y un soplete de soldador, eso era todo lo que importaba. Manténlos en la lucha. Que el arma siga hablando. Que vuelvan a casa. El legado no está en archivos ni premios. Está en el hecho de que durante unos meses terribles, cuando los soldados estadounidenses derribaron puertas, desalojaron habitaciones y lucharon por cada centímetro de la Europa destrozada, algunos portaron un arma que no los abandonó cuando más la necesitaban. Ese es el único legado que cuenta. El único que lo hizo. La modificación nunca fue perfecta, nunca fue oficial, nunca fue reconocida. Pero fue real y funcionó. Y para los hombres cuyas vidas dependían de si su arma seguiría disparando un segundo más, eso marcó la diferencia. La historia recuerda los grandes momentos, las victorias estratégicas, las batallas famosas. Pero la guerra se construye sobre 1.000.000 de pequeños momentos como este, sobre soluciones improvisadas, modificaciones no autorizadas y maquinistas trabajando noche tras noche porque no soportan ver a un niño más regresar con un arma descargada. Esos momentos no tienen monumentos. Se olvidan, pero son la base sobre la que se construye todo lo demás y merecen ser recordados tanto como cualquier otra cosa.